Es una palabra de edificación, es una palabra que tiene cumplimiento, porque su palabra, valga la redundancia, nos enseña de que cuando ella sale y es enviada, cumple el propósito por el cual fue enviado. Así que yo quiero que usted esté esta noche contento, que esté receptivo y que sobre todas las cosas tenga un corazón dispuesto a aprender. No esté pensando de que esa palabra era para mi primo, para mi vecino, para mi amigo. No, si usted está aquí, esa palabra es para usted. Así que yo quiero que usted esté enfocado en la palabra del Señor esta noche. Amén. Feliz día del amor y de la amistad a todos. Hemos visto varias citas bíblicas las cuales dan fe que por amor estamos aquí. Su palabra nos enseña en Juan 3:16 de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo estemos aquí. Pero también da fe en otros textos bíblicos donde dice que el que ama es porque conoce a Dios, ya que Dios es amor. Y también podemos ver en la palabra del Señor qué hermosa es la amistad. Podemos ver esto reflejado en la amistad que tenía el rey David y Jonatán. Y hay muchos textos donde dan fe de que este tiempo que estamos celebrando el día de hoy da fe de que el amor de Cristo es el que nos tiene aquí. Su palabra dice de que hay tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Y por eso estamos aquí, familia. Así que denle un aplauso al que vive y reina. Esta noche quiero darle gracias a Dios siempre, porque Él nos ha incluido en sus planes que son para bien y no para mal, sino para darnos un futuro y una esperanza. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, Barahona, Jan y Solángel. De verdad que sí, gracias porque nos permiten gozarnos de este privilegio, el poder ministrar la palabra del Señor. Y creo que esto es fruto de lo que ellos han estado haciendo, impartiendo en cada uno de nosotros. Y qué bonito el poder estar aquí como hermanos juntos y en armonía. Y me llamaba mucho la atención de que confirmaba mucho el mensaje, las adoraciones y sobre todo la última. Yo decía, wow, Señor, realmente tú tienes una palabra para tu pueblo, tú tienes una palabra centrada para ellos. Y es así, cuando el Señor tiene una palabra, tiene que haber confirmación. Y sin más, familia, yo quiero que vayamos al mensaje que tenemos para esta noche, el cual tiene por título el poder de un encuentro. Amén. Así que dígale a la persona que tiene al lado, que tiene atrás, que tiene al frente, esta noche, dígale, familia, dígale, no sea tímido, esta noche tendrás un encuentro. Esta noche tendrás un encuentro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está tocando corazones, está tocando mentes, está rompiendo esquemas que el enemigo por mucho tiempo tuvo preso. Pero esta noche, con el encuentro del Señor, tú vas a ser libertado de eso. Amén. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a leer uno de los libros poéticos. Vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a estar leyendo Salmos capítulo 105 verso 4. Multimedia, si me ayuda. Libro de los Salmos capítulo 105 verso 4. Yo quiero que usted esté atento a la palabra del Señor, que usted esté receptivo, que usted se apropie de la palabra del Señor para que haya cumplimiento de ella en su vida. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y cuando yo leí este texto, yo meditaba en él y dije, wow, qué poderoso. Voy a leerlo nuevamente, usted esté receptivo. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Yo voy a orar, incline su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad.
Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has incluido en tus planes que son para bien, para darnos un futuro y una esperanza. Te damos gracias, Señor, porque tú permites de que este pueblo tuyo venga a tu casa, Señor, para tener ese encuentro contigo, amado Rey de Gloria. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú llenando esta casa de tu presencia, que seas tú ministrando esta palabra. Me quito yo para que seas tú quien imparta lo que tienes preparado para este tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, de que tú des revelación, de que tú des interpretación, pero que sobre todas las cosas esta palabra cale hasta lo más profundo, Señor. Que caiga, Padre, en tierra fértil y que dé fruto al 100%, Señor. Cancelamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de estupor, todo lo que quiera venir de parte del enemigo queda nulo e inoperante, Señor. Y declaramos de que esta palabra será viva y eficaz y que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús, y el pueblo que ama a Cristo dice amén, familia. Y como leíamos en el texto, en el libro de los Salmos, dice: buscad a Jehová y su poder. Y me llama mucho la atención porque cuando hablamos de buscar a Jehová, automáticamente yo tengo que entender que esto es tener un encuentro con Jehová. Y dice: buscad a Jehová y su poder. Pero luego vuelve y dice: buscad su rostro siempre, o buscad siempre su rostro. Y esta es una afirmación que nos invita a tener un encuentro no solo una vez con el Señor. Esto es una invitación a estar siempre con el Señor, porque cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros buscamos estar con el Señor de continuo, entonces podemos llegar al siguiente paso, que es tener una relación. Yo no puedo tener una relación con alguien que yo veo ocasionalmente. Una relación se llega a través de tener encuentros continuamente con el Señor. Y si usted lo ve de manera bíblica, hagámoslo simple en este ejemplo que le voy a poner sencillo. ¿Dónde están las parejas, los matrimonios que están aquí? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Yo digo amén porque yo estoy aquí con mi esposa. Entonces, tomando en base esta palabra, cuando nosotros, antes de llegar a lo que formalizamos como familia, como esposos, ¿qué fue lo primero que tuvimos que tener? Un encuentro, ¿verdad? Y cuando tuvimos ese encuentro, marcó algo en nosotros. Y es por eso que hoy en día somos esposos. De la misma manera, aquel que tiene un encuentro con el Señor, yo quiero que tú entiendas, el Señor siempre va a marcar algo en tu vida. Y cuando Él marca algo en tu vida, eso te inspira, te motiva a tener más tiempo con Él, a querer buscar y estar cada día más con Él. Y es de ahí la importancia de tener esa búsqueda de rostro del Señor siempre. De la manera como nosotros tuvimos esa iniciativa, ese hambre de estar buscando siempre a esa persona, de la misma manera debe ser con el Señor. Cuando tú tuviste ese primer encuentro con tu actual esposa, yo me imagino que tú fuiste inspirado, tú fuiste: wow, tengo que llevarla al mejor lugar, tengo que lucirme, tengo que arreglarme, tengo que ir de la mejor manera. Y así se da. Y en el encuentro con el Señor debe ser lo mismo. Debemos disponer nuestros corazones para que Él también vea la intención que hay en Él, para que Él vea que estamos realmente interesados para conocer más de Él. Porque cuando tenemos un encuentro, comenzamos a tener una relación. Pero esa relación, yo quiero que tú entiendas que te da también algo importante, te da acceso. Y cuando tú tienes una relación, comienzas a tener entonces acceso. La primera cita, yo no creo que tú tuviste acceso para ya poder ir a la casa o para conocer más de esa persona, sino que tuviste que volver a tener un encuentro. Y así es con el Señor. Yo no puedo estar viviendo o intentando seguir al Señor, pero teniendo un encuentro ocasionalmente. Debe ser de continuo, debe ser de seguido, debe ser intencional. Y hoy en día muchas veces no avanzamos en el caminar con Cristo porque tuvimos un encuentro ayer en donde lloré, en donde sentí la presencia, en donde todo fue tan poderoso, pero me perdí y aparezco 2-3 semanas después. Y es por eso que no vemos el mover de Cristo. Y yo quiero que tú entiendas esto. El pueblo de Israel,
cuando era dirigido por Moisés. Lo que el Señor quería a través del maná, y yo creo que muchas veces hay personas que están caminando, y aunque suene duro, con un maná que ya está podrido. Y eso es algo poderoso, porque el Señor le dijo que le iba a dar maná, y en efecto le daba maná. Pero había una condición, y le decía que no recogieran para el día siguiente. Y yo quiero que tú seas entendido en esto. La presencia, el encuentro, la revelación que tú tuviste el día de ayer, aunque suene fuerte, para el día de mañana ya va a estar como aquel maná. Y yo quiero que tú seas entendido en esto. El Señor quiere darte algo fresco. El Señor quiere darte algo nuevo. El Señor quiere que tú conozcas más de su presencia, Y esto lo entendía el salmista David. Por eso él decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su rostro. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero esta noche yo no quiero que este encuentro solo sea para hoy. Yo quiero que esto te active para que tú de continuo puedas buscar la presencia del Señor, porque es allí donde Él se revela, es allí donde Él te da activación, es ahí donde Él te muestra dones y talentos, es ahí donde Él te aviva lo que tú tienes escondido, a través del encuentro continuo con el Señor. Amén. Wow, qué poderoso es tener un encuentro con el Señor. Y mire cómo hemos desglosado y aún ni siquiera tenemos la definición de la palabra encuentro. Qué bueno es el Señor. Su sentido etimológico o definición de encuentro dice lo siguiente: que esta palabra proviene del latín in contra, que se forma o se compone de dos elementos. Preste atención. El número 1 es in, un prefijo que significa hacia, y habla de lugar, hablas a dónde quieres ir. Y esto es poderoso, y es de allí la importancia de tener un encuentro, porque cuando yo entiendo que este prefijo in significa hacia, es porque ya el Señor tiene algo trazado para mí. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero ya el Señor tiene algo trazado para ti, por eso significa hacia. O sea que Él te está dirigiendo hacia el lugar, hacia el propósito, hacia el plan, hacia el objetivo que Él tiene para tu vida. Y es por eso que yo necesito tener un encuentro fresco con Él. Pero muchas veces sucede que nos vamos y sucede lo que dice en el libro de los Proverbios, que pensamos que el camino del hombre es correcto para él, pero muchas veces nos lleva al camino de muerte. A diferencia de que cuando yo tengo un encuentro seguido con el Señor, entonces el libro de los Salmos me dice de que Él guiará mis pies por sendas de justicia. Él me guiará por el camino correcto, porque a través del encuentro y de la presencia con Dios es como yo descubro los planes, los objetivos, lo que Él tiene para mí, lo que Él quiere llevarme a hacer en la vida. Un encuentro también tipifica presencia, porque cuando yo voy a un encuentro no voy solo, yo sé que el Dios Todopoderoso me está esperando. Amén. Y la segunda parte que conforma in contra es la palabra contra, que es un adverbio que dice frente a, y quiere decir de que tú vas frente a una persona. En este caso tú vas frente a la presencia del Señor, frente a aquel que vive y reina, frente a aquel que quiere transformarte, frente a aquel que quiere restaurarte, frente a aquel que quiere hacerte llegar a una nueva dimensión. Y es por eso que es necesario que nuestro encuentro sea de seguido con el Señor. ¿Sabías que el poder de un encuentro puede llegar a cambiar tu nombre? Y bíblicamente está comprobado. Vemos de que cuando Simón tiene un encuentro con Jesús, nace una relación, y a través de esa relación la palabra del Señor nos enseña de que ya más nunca se llamó Simón, sino de que ahora se llamaría Pedro, sobre el cual fundaría su iglesia. Así que esta noche yo sé que el Señor también va a hacer lo mismo, de que va a cambiar nombre, de que ya no te van a decir borracho, de que ya no te van a decir drogadicto, de que ya no te van a decir alcohólico, de que ya
todo lo que era pasado. Ahora te van a decir: ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios, ahí va el próximo profeta, ahí va el próximo apóstol, ahí va el próximo pastor, ahí va alguien que ha tenido un encuentro real con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el poder del encuentro. Bendito el poder del encuentro, gloria a Dios. Literalmente la palabra en contra significa ir hacia algo o ir hacia alguien, ir hacia un destino. Y me gusta porque la palabra encuentro también nos ayuda a entender que tenemos una paternidad, a que tenemos a alguien que nos está guiando, a alguien que está para revelarnos nuestro llamamiento. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, porque hay una historia muy importante. ¿Cuántos aquí conocen a Moisés? ¿Cuántos han escuchado hablar de Moisés? Y Moisés tuvo una historia muy interesante, la cual nace bajo presión porque querían asesinarlos. Su madre Jocabed, cuidándolo, protegiéndolo, lo envía en un canasto. Él mismo atraviesa todo el transcurso del río y llega y es tomado por la hija de Faraón. Y yo quiero que tú entiendas esto. Antes de tener un encuentro con Cristo, muchas veces nuestra vida, por más bien que parezca estar, no va a tener sentido hasta cuando lleguemos a Él. Porque a través de la palabra entendemos de que Moisés creció y vivía en uno de los lugares o de las potencias más grandes en ese entonces, que era Egipto. Y era un hombre docto, era un hombre que conocía, no era un hombre que no tenía conocimiento, era un hombre bien formado, era un hombre de buenos recursos. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando él vio que estaban latigando, que estaban maltratando a alguien de su pueblo, dice que él, encendido en furia, entonces arremetió contra esa persona y lo mató. Y muchas veces, cuando no hemos recibido esa revelación del Señor, tratamos de hacer las cosas con nuestra fuerza. Muchas veces pensamos que estamos cómodos en un lugar de trabajo. Muchas veces pensamos que estamos cómodos por lo que es la situación financiera. Y vivimos de esa manera pensando de que ese es el destino que el Señor tiene para nosotros. Y es aquí donde quiero llegar al libro de Éxodo, al capítulo 3, en donde nos narra qué sucede con Moisés. Éxodo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el verso 1. Dice así, ya lo tenemos, amén. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Diga, encuentro. Encuentro en una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y yo pensaba en esto y digo, wow, porque Moisés tiene un encuentro con el ángel de Dios, dice la palabra del Señor. Pero mire lo interesante de este encuentro. Y por eso te decía que la palabra encuentro, cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, tú tienes acceso. Dice de que él vio la zarza, y la zarza ardiente buscaba su significado. Eso tipifica o dice de que ese es el corazón del hombre muchas veces ardiendo dentro de sí. Y dice que él veía la zarza, pero lo poderoso de esto era que la zarza no se apagaba.
Por eso cuando tú tienes un encuentro, una relación con Dios, tú comienzas a tener acceso a cosas que el hombre natural no puede ver. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. La palabra dice de que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. Pero a través de este encuentro, Moisés tiene esa poderosa revelación y dice de que veía la zarza y la misma no se apagaba. Y sigue diciendo en el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dice aquí, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó ¿quién? Su hermano, su prima, su mamá, lo llamó Dios. Y yo digo, wow, qué poderoso. Lo llamó Dios. O sea que cuando tú tienes una relación, cuando tú tienes ese encuentro, el Rey de Reyes te llama, te conoce por tu nombre. Dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entender la profundidad cuando tenemos una relación o cuando tenemos un encuentro con el Señor. Mire lo que Él dice, que se quitara el calzado de sus pies. Pero esto tipifica de que cuando nosotros tenemos un encuentro y vamos a iniciar una relación con el Señor, quitarse el calzado de nuestros pies es dejar literalmente todo lo que nos está estorbando. Quitarnos toda esa suciedad, dejar el pecado, dejar la mentira, dejar la fornicación, dejar la masturbación, dejar el bochinche, dejar actos incorrectos. Y me voy más profundo todavía, negarnos a nosotros mismos, porque muchas veces queremos conocer a Dios haciéndonos conocer o saber más que Dios. Porque yo he leído la Biblia 3, 4, 5 veces, entonces yo voy donde Dios y ya yo me la sé toda. Porque yo he estudiado en 2, 3, 4 institutos, ya entonces yo soy el que me la sé toda. Y el Señor dice, quítate los calzados, porque lo que estás pisando es tierra santa. Y yo medito en esto y yo digo, qué poderoso es el Señor, porque eso es lo que Él realmente hace. Quitarnos todo lo que Él ve que nos va a estorbar, limpiarnos de toda suciedad, limpiarnos de todo lo que puede manchar el propósito y el destino que Él tiene para nosotros. Y esto me hace recordar mi conversión, porque todos venimos de una vida caída, o que tire la primera piedra el que no viene de una vida caída. Amén. Y yo recuerdo que yo veía a hermanos y hermanas en la presencia caer, llorar. Yo decía, Señor, pero yo ¿por qué no siento esto? Señor, yo veo de que ellos, el pastor va y ora por ellos y ellos caen y los veo y dicen, sentí la presencia. Y no fue hasta cuando yo realmente tuve un encuentro con el Señor y entendí que debía quitarme todo. Y cuando tenemos ese encuentro, créame que el corazón arde tanto que recuerdo que yo dije, hasta aquí llegó la mentira, hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llegó la vida de engaño que estoy viviendo. Yo recuerdo que agarré mi teléfono y dije, pastor, necesito hablar con usted. Yo necesito decir y soltar todo lo que tengo, porque así no puedo servir al Señor. Y este encuentro dio un cambio tan poderoso a mi vida, porque realmente vivía una vida de mentiras. Y dirán, wow, hermano, y ahora usted está allí predicando. Pero realmente cuando vivimos un encuentro y lo hacemos para el Señor, como dice tu palabra, como dice su palabra, Señor, saca de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Saca y de lo débil hace avergonzar a los fuertes. Y yo quiero que tú entiendas que esta noche tú no estás aquí por casualidad, que esta noche tú no estás aquí por simplemente una invitación,
es porque el Señor quiere tener un encuentro contigo. Es porque Él quiere levantarte, es porque Él quiere restaurarte, es porque Él quiere llevarte a un siguiente nivel, es porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Pero también depende mucho en nosotros. Su palabra dice de que Él está allí a la puerta tocando. Y Él anhela tener ese encuentro. Pero muchas veces está en nosotros el poder también dar acceso a ese encuentro. Amén. Y mire lo poderoso, siguiendo la lectura de Moisés. Luego de que Él le dice literalmente que se purifique para Él, le hace entender de paternidad. Y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El número 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice que su clamor ha llegado a Él. Y yo digo: wow. Y esta noche yo quiero que tú sepas que el encuentro que tú estás teniendo a través de esta palabra te va a capacitar para que tú seas ese instrumento que lleve libertad, ese instrumento que el Señor utilice para romper maquinaciones y maldiciones que hay en tu familia, que hay en tu matrimonio. Yo no sé si tú lo estás entendiendo. Yo escucho por acá, amén. Tú vas a ser instrumento de liberar a tu familia. Tú vas a ser instrumento de liberar a aquellos que han estado atados, porque el encuentro te da propósito. Y ese era el propósito. Moisés es llamado con un propósito específico y le dice que él iba a liberar a su pueblo. Y cuando yo pienso en esto, yo digo: el encuentro que yo estoy teniendo con el Señor, aunque por muchos años hemos vivido en nuestro hogar matrimonios disfuncionales, hasta aquí va a llegar porque el Señor me está llevando. Si hemos vivido en tristeza, hasta aquí va a llegar porque yo estoy siendo capacitado. Si hemos vivido en miseria, hasta aquí va a llegar porque el Señor me ha llamado a través de este encuentro para ser quien lleve libertad. Amén. Wow, yo veo gente hoy que va a salir empoderada de aquí. Yo veo gente que va a salir con ganas de buscar la presencia del Señor, de encontrar lo que el Señor tiene para ellos y de ser ese instrumento que lleve libertad. Amén. Y vamos al versículo número 10. Me dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y yo quiero hacer una pausa aquí, porque muchas veces puedes que tú tengas un encuentro tan poderoso con el Señor, pero recuerda que el enemigo es astuto. Y una vez que tuviste el encuentro, el enemigo comienza, y lo primero que hace es sacarte tu pasado y te dice: ¿tú qué le vas a hablar a ese borracho si tú estabas ayer que no podías ni pararte? ¿Tú qué le vas a hablar a esa prostituta que salga de eso si ayer tú estabas acostándote con otra persona? Pero déjame decirte que el Señor te va a capacitar, que el Señor te va a fortalecer, que el Señor te va a dar todo lo necesario, que Él va a estar ahí contigo. Porque mire lo que dice el número 12, porque allí Moisés básicamente estaba diciendo: ¿quién soy yo? Yo que salí de allí mal, porque literalmente él salió huyendo luego de haber matado a esa persona. Y él decía: ¿quién soy yo para decirle a Faraón eso? Que libere al pueblo. Y muchas veces el enemigo va a querer poner en tu mente ese pensamiento de decir: ¿quién soy yo para hacer eso? Pero déjame decirte lo siguiente, dice: y el Señor, en este caso Dios, respondió:
Ve, yo quiero que tú estés atento a esta palabra porque ahí viene el rema. Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Yo creo que tú no entendiste esto. Cuando el enemigo quiera decirte qué vas a hacer allá, cuando quieran decirte cómo tú me vas a hablar de la palabra, cuando quieran decirte cómo tú me vas a levantar, no soy yo, porque el Señor le dijo: ve porque yo estaré contigo. El Señor va a estar contigo cuando vayas a libertar a tu familia, cuando vayas a dar una palabra, cuando vayas a hablar, cuando vayas cuando tú vayas a su presencia, Dios mío, vas a entender de que Él va contigo y es el que te va a fortalecer para poder llevar libertad al cautivo. Dios mío, bendito el encuentro, Dios mío. Qué poder en su palabra. Y esto te será por señal, dice: yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto, servirás al Dios sobre este monte. Y literalmente el Señor le estaba diciendo: en este monte donde fuiste afligido, donde tú pensaste que todo estaba perdido, la señal será de que yo estoy contigo y ahora vas a servirme. Ahí es donde voy a fortalecerte. Ahí es donde voy a hacer maravillas, ahí es donde voy a hacer milagros, ahí es donde voy a hacer prodigios, ahí es donde voy a mostrar lo que realmente yo quiero contigo. Yo quiero que tú entiendas, porque la palabra del Señor nos sigue enseñando de que Moisés, cada vez que tenía un encuentro, usted sabe cómo llegaba Moisés. La palabra del Señor dice que habría que cubrirle la cara. Dios mío, y este es algo profundo, poderoso. Dice que cada vez que él subía y tenía un encuentro, ese encuentro con el Señor, dice que su rostro alumbraba tanto que él tenía que cubrirse la cara. Y yo quiero decirte que de esa misma manera, porque la palabra nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cuando tú tengas ese encuentro con el Señor, cuando tú tengas con esa Dios mío, cuando tú tengas ese tiempo de calidad con el Señor, de la misma manera tú vas a salir, que cuando el enemigo te vea dirá: Dios mío, no puedo atacar esa casa porque él está con el Señor. Yo no puedo tirarle a su familia porque él está con su Señor. Yo no puedo tirarle a su finanza porque con él está el dueño de la plata y el oro. Yo no puedo hacer que él caiga porque ahí está el que lo levanta. Dios mío, esa palabra que el Señor te va a dar es la que te va a fortalecer, pero tú necesitas cada día tener un encuentro. Porque el encuentro es el que te va a capacitar para poder hacer lo que el Señor tiene para tu vida. Y a través de su relación tú vas a poder seguir entendiendo sus planes. Pero muchas veces nos quedamos en la gloria que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero que tú entiendas que su propia palabra dice que la gloria postrera, Dios mío, será mayor que la primera. Y hay gente que todavía está pensando en la gloria primera. No, sacúdete, porque el Señor quiere darte una gloria mayor. El Señor tiene una gloria postrera para ti. El Señor tiene algo fresco para ti. El Señor tiene algo más grande para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles. Por eso es que la gloria postrera va a ser siempre mayor que la primera. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, realmente somos transformados. Nuestras vidas cambian. Y es por eso que muchas veces las personas no entienden y te dicen: si ese no era el que pegaba más mentira en el trabajo y ahora me quiere hablar de la palabra. Ese no era el más lujurioso en el trabajo y ahora me quiere hablar de la palabra. Pero es porque tú has tenido un encuentro y una transformación. El encuentro te transforma. El encuentro te da una nueva visión de la vida. Y es tan poderoso que rompe todo esquema de religiosidad, porque muchas veces se vive en la religiosidad. Y cuando estamos viviendo religiosidad no podemos ver el poder y la presencia de Dios obrar en nuestras vidas, porque hemos comido tanta Biblia a sola que nos olvidamos que Él es la palabra,
Él es la palabra viva. Él es la palabra. Él es el único que puede hacernos correr ríos de agua viva. Y por eso necesitamos cada día ir a un encuentro con Él. Cuando leemos la palabra del Señor, si no te basta lo que hemos leído en el Salmo 105, que dice que hay que buscar su rostro siempre, y tú dices, no, eso es Antiguo Testamento, ya eso no vale. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:17 te dice, orad sin cesar. Y cuando tú oras sin cesar, tú estás teniendo un encuentro, porque orar significa ir a la presencia. Y cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo estoy teniendo un encuentro y estoy teniendo revelación. Tú no puedes tener revelación si tú no vas a la presencia del Señor. Y tampoco puedes tener interpretación porque no estás yendo a la presencia. El único que puede darte revelación, el único que puede darte interpretación, el único que puede hacer que tu vida esté llena de gozo es el Señor. Y me llama mucho la atención de que este es un hombre que ha escrito alrededor de 13 cartas. Se debaten si el libro de los Hebreos se le atribuye o no a él. Y voy a hablarles de la vida de un poderoso apóstol del Señor, el apóstol Pablo, pero antes conocido como Saulo de Tarso. Un hombre formado, lleno de la palabra. Dice de que Gamaliel era uno de sus maestros, celoso de la palabra. Y me llama mucho la atención que hoy en día hay muchos Saulos. Dios mío, ¿usted qué está diciendo, hermano? Sí, hay muchos Saulos. Porque cuando leemos la palabra del Señor, dice que cuando Esteban, que era un hombre de Dios, estaba siendo asesinado, Saulo estaba allí a los pies. Y lo dice él mismo, yo consentía la muerte de Esteban. O sea que él prácticamente la aprobaba. Y era un hombre que se hacía decir conocer la palabra del Señor. Y aquí es donde quiero llegar. Que la mucha Biblia que tú conozcas, el mucho libro que tú hayas leído, el mucho instituto que tú hayas ido, sin la presencia de Dios no es nada. Sin la presencia de Dios no es nada. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y vamos a leer del verso 6 hasta el 15. Cuando lo tiene me da un fuerte amén. Ya lo tiene multimedia. Está activo multimedia. Tuvo ese encuentro, tuvo revelación, tuvo interpretación. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios por eso. El antecontexto dice: Pablo relata su conversión. Mire lo que trae un encuentro con el Señor. Trae conversión, y es lo que le estaba diciendo. Y dice: Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, diga, encuentro, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Saulo entonces, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y mire lo poderoso, dice en el 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Y aquí es donde viene el misterio. Pero ¿qué sucedió? Pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y yo digo, wow. O sea que iban varios con él. Pero cuando Saulo, que era quien estaba persiguiendo, porque él iba en esa misión,
a buscar, a encarcelar más de los discípulos, decidido hacerlo, pero dice de que tiene un encuentro con el Señor. Y cuando tiene ese encuentro, dice que es rodeado de luz, queda ciego, cae, y los que están con él todos ven la luz, mas no entendieron la voz. Y yo quiero decirte que cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, no importa lo que diga el que está al lado tuyo, no importa lo que te critique el vecino, no importa lo que te critique el compañero del trabajo, porque tú eres el único que está escuchando la voz del Señor. Tú eres el único. Yo creo que tú debiste haber entendido esto. Por eso, aunque me critiquen, aunque me digan fanático, aunque me digan loco, aunque me digan que estoy perdido, yo sé la voz que estoy escuchando, y es la voz que me ha dado vida y vida en abundancia. Y dice, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y yo quiero que tú estés atento aquí, porque Saulo de Tarso era un hombre que tenía su visión. Naturalmente él veía, pero espiritualmente estaba ciego. Wow, y cuando yo medito en esto, es que poderoso. Y quiero decirte de que un encuentro con Dios tiene el poder para devolverte la vista natural, porque Saulo queda ciego, y lo dice la palabra del Señor. El encuentro con Dios tiene el poder para devolverte la vista. El encuentro con Dios es el único que tiene la capacidad de quitarte la ceguera espiritual y devolverte la vista natural. Porque dice la palabra del Señor, cuando seguimos leyendo, dice aquí en el 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Pero él recibe la vista ya con un propósito. Porque cuando yo sigo leyendo ahí dice, en aquella misma hora recobré la vista. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo. Presta atención lo que dice el verso 15. Pablo era Saulo en ese entonces, o en ese momento estaba ciego, pero mire lo que dice el 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dios mío, ahí es donde está la revelación de esto. Pablo era un hombre que no veía. Él solo había llegado hasta el camino de Damasco y quedó ciego. Pero cuando él queda ciego y tiene ese encuentro con el Dios Todopoderoso, él entonces se le abre los ojos espirituales, los oídos espirituales. Y eso es lo que hace un encuentro con Dios. Lo comienza a capacitar, le comienza a mostrar los planes, le comienza a mostrar los propósitos, le comienza a mostrar para qué iba a ser enviado. Y de esa misma manera nosotros somos capacitados por el Señor. Amén. Y el número 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Wow, y yo digo, ya Pablo había sido transformado. Inclusive ya no se llamaba más Saulo, ahora se llamaba Pablo. Pero no solo eso, su vista natural había sido recobrada, pero ya lleno espiritualmente. Y de esa misma manera, hoy el Señor espiritualmente te está capacitando para que tú puedas entonces llevar una visión de reino, para que tú puedas impactar en las naciones, para que tú puedas impactar en tu trabajo, para que tú puedas impactar en tu familia, porque el Señor te está capacitando de esto. El poder de un encuentro
puede devolverte la vista natural, y lo vemos también con Bartimeo. Bartimeo era ciego de nacimiento, dice la palabra del Señor, pero espiritualmente él estaba despierto. Espiritualmente ese hombre veía más que todo lo que estaban allí, porque yo te aseguro de que en ese entonces él no era el único que estaba pasando necesidad. Pero dice la palabra del Señor que cuando él escuchó que pasaba Jesús, él gritaba: Jesús, hijo de David, sáname. Y era porque ese hombre ya tenía su espíritu avivado. Cuando Jesús se acerca a él y tiene un encuentro, ni siquiera Jesús, que tenía toda autoridad, le dijo: yo te sané. Él le dijo: tu fe te ha sanado. Y ese es el poder que hace un encuentro. Amén. Ahora bien, muchos aquí estamos contentos por la palabra que se ha impartido. Muchos aquí estamos capacitados, estamos llenos, pero también quiero decirte de que tenemos que meditar muchas veces, porque sí, hay poder en la palabra del Señor, y qué hermoso es ir al encuentro de su presencia, y es por eso que debemos renovarlos cada día. Pero ¿qué sucede cuando nuestro encuentro no es con el Señor? ¿Qué sucede cuando nuestro encuentro, en vez de ser con el Señor, es con la vecina? Yo siendo casado, Dios mío, misericordia. ¿Qué sucede cuando mi encuentro es en las cantinas, en los prostíbulos? ¿Qué sucede cuando nuestro encuentro es en los lugares en donde no debemos estar? Y por eso decimos el poder de un encuentro. Gloria a Dios, hay poder en el encuentro con el Señor. Pero también hay un poder de maldición en el encuentro donde no debemos estar. Hay un poder de maldición cuando nos juntamos donde no debemos juntarnos, cuando visitamos donde no debemos visitar. Y también hay un poder de perdición cuando estamos en estos lugares. Y bíblicamente también podemos dar fe de esto. El rey Saúl, por ejemplo, él no debía tener un encuentro cuando fue a donde la bruja para que reviviera nuevamente y tuviera al profeta que le dijera qué era lo que iba a suceder. Y fue un encuentro de maldición, porque luego de allí ya sabemos cómo terminó. Aunque ya le había sido desterrado, mas no era el encuentro correcto. El encuentro de Judas cuando vendió a nuestro Señor y Salvador. Hay encuentros de maldición. Tenemos encuentros que nos pueden separar totalmente de la presencia del Señor. Y es por eso que debemos ser entendidos en buscar el rostro del Señor siempre, como lo dice el libro de los Salmos. Amén. Y yo creo que el Señor esta noche va a hacer algo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? En el libro de los Hechos nos mantenemos. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el verso 1 al 4. Y este es un encuentro que marcó y que cambió totalmente la vida de los cristianos de la iglesia primitiva, y es lo que vivimos y experimentamos hasta el día de hoy. Y mire qué poderoso dice la palabra del Señor. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea que estaban así como estamos nosotros, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo digo: wow, hubo cumplimiento de la promesa del Señor, pero para eso fue necesario ¿qué? Un encuentro, hermana. La hermana está enfocada, hermana, la hermana está ahí. Fue necesario un encuentro,
Porque si ellos no estuvieran allí unánimes juntos, si cada quien estuviese dispersado, si cada quien estuviera por su lugar, no hubiesen recibido lo que el Señor les había mandado. Era necesario estar unánime juntos, así como tú estás hoy, iglesia, unánime juntos, buscando la presencia en este encuentro del Señor. La palabra dice que sopló un viento recio y dice que fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo creo que así como sucedió, está sucediendo esta noche. El Espíritu Santo está tocando personas, el Espíritu Santo está cambiando corazones, el Espíritu Santo está ministrando las vidas de tal manera que va a ir avivando dones, avivando talento, que va a ir derrumbando fortaleza, que va a ir rompiendo ataduras, que va a romper ligaduras, que va a llevarlo jamás, que va a despertar eso por lo cual has estado anhelando, que te va a seguir dando ese don, ese talento que tú tanto anhelas, porque el Espíritu Santo es el mismo. Y si dice que hubo repartición de lenguas como fuego a los discípulos, porque estaban unánimes juntos, expectando, tú también hoy estás expectando de que Él venga sobre ti. Y también haya ese mismo avivamiento, también haya ese mismo movimiento, también haya ese mismo despertar, también haya esa impartición que hubo en ese momento por parte de la presencia del Espíritu Santo, tocando y cambiando la vida, porque hubo un encuentro. Y cuando hay un encuentro con el poder del Espíritu Santo, todo tiene que cambiar, la atmósfera tiene que cambiar, lo que tú estabas pidiendo tiene que cumplirse, lo que tú estabas anhelando tiene que llegar. Reba kitarararakai sheba kotararararakete reba bababakai sheba kitarararakoto. El encuentro del Espíritu Santo cambió y marcó las vidas para siempre. Y hoy en día sigue marcando las vidas. Hoy en día sigue llevando ese poder, porque así lo dejó plasmado nuestro Señor. Que recibiremos poder, ¿cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Ayúdame a predicar. ¿Cuándo llegará qué? El Espíritu Santo, y le serían testigos en Judea, en Samaria, y así mismo hoy usted va a ser testigo en su casa, en el trabajo, en la central, donde, ay Dios mío, yo creo que tú no estás entendiendo esta palabra. Tú vas a ser testigo porque está llegando el poder del Espíritu Santo a tu vida. Bendito el encuentro. Dígale a la persona que tiene a su lado, bendito el encuentro. Pero dígaselo con ganas, con el dedo profético, dígale, bendito el encuentro. Y usted sabe que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor de señores, con el Rey de reyes, más nunca vuelve a ser la misma. Más nunca vuelve a ser la misma. Saulo más nunca volvió a ser el mismo. Fue uno de los apóstoles que él mismo no se daba más alto concepto de sí. Él decía, yo siendo el último como abortivo, pero él conocía que había trabajado muchísimo. Inclusive él lo decía con mucho cuidado, más que todos ustedes, porque tuvo un encuentro con el Señor. Pedro, luego de haber tenido ese encuentro, entendió y se le dio una misión poderosa, que su nombre, que en ese nombre se iba a fundar la iglesia. Aún Jacob, porque Jacob dice que este nombre etimológicamente, su nombre es el que suplanta, pero también la Biblia nos enseña de que él tuvo un encuentro y estuvo batallando toda una noche. Pero luego de esa batalla y de ese encuentro, su nombre fue cambiado a Israel. Abraham, luego de tener un encuentro y una relación con el Señor, también tuvo un cambio de nombre y ya más nunca fue Abraham, sino que fue Abraham.
el Padre de naciones. La misma Sara, luego de tener ese encuentro también, ya más nunca fue así Sara, sino que Sarai, perdón, luego fue Sara. Entonces el Señor de esa misma manera quiere de que tú entiendas que el encuentro que vas a tener con Él te va a capacitar y tu vida va a cambiar para siempre. Amén. Y quiero decirte de que a través de esta relación y del encuentro continuo con el Señor, somos capacitados, reconocemos su grandeza, nos enseña a depender de Él, despierta en nosotros nuestros sentidos, quita toda ceguera espiritual, pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Wow, y esto es poderoso. Su palabra lo dice, que aquel que conoce a Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Hemos pasado de muerte a vida. Nos da identidad, porque ahora entendemos y conocemos que aunque el mundo quiera decirme de todo, yo sé que yo soy hijo y que tengo un padre, y que mi padre es el que pelea mis batallas, que mi padre es el que fortalece, que mi padre es el que tiene planes para mi vida, que mi padre, es el que está capacitándome cada día más para el gran encuentro. ¿Y usted sabe cuál es el gran encuentro? Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Si me ayuda multimedia, por favor. Y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y cuando yo leo esto, yo digo, wow, qué poderoso. Porque realmente, cuando tenemos ese encuentro y vivimos una relación con Dios, vamos a ir en el camino siendo capacitados para el encuentro final, para el encuentro en donde nuestro Dios Todopoderoso venga con poder y gloria. Y es por eso que es necesario buscar cada día su rostro. Iglesia, yo quiero que esta palabra tú la atesores en tu corazón, pero que también la pongas por obra. Porque solo a través de buscar cada día el rostro del Señor, solo a través de esforzarte, de ser valiente, de buscar su rostro, de estar en intimidad, de buscar su presencia, tú vas a ser capacitado para que cuando llegue el día del Señor, Él pueda decir: siervo fiel, entra en mi reposo. Siervo fiel, entra en mi reposo. No tienes de qué avergonzarte. Tú eres aquel que ha hecho buen uso de la palabra de verdad. Tú eres aquel que capacité y llevaste libertad a los cautivos. Tú eres aquel por el cual hubo conversión. Tú eres aquel por el cual hay una nueva generación de hombres y mujeres que fueron marcados por el propósito de Dios, que ahora sirven con temor, que ahora sirven con reverencia, que ahora sirven con todo al Señor, porque a través del encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo han sido guiados para poder recibir su corona de vida que está en el reino de los cielos, donde toda lágrima será enjugada y donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá lamentaciones, sino que viviremos eternamente adorándole y buscándole cada día, sirviéndole a Él con amor. Por eso cada día es necesario, iglesia, de que tú tengas un encuentro con el Señor. Amén. Denle una palma al Señor, póngase sobre sus pies. Yo quiero que adoremos al Señor
multimedia, si me ayuda por favor.